La memoria siempre se recupera, construye y repara en colectivo, partiendo del reconocimiento que lo que existe y perdura en el recuerdo no es una memoria en singular ni universal, sino trozos de memoria en plural, atravesadas por las experiencias personales de aquellos que con su testimonio siguen disputando el sentido del pasado. Hermano desaparecido, Miguel Ángel Horton. Miguel era ferroviario, trabajaba en el ferrocarril San Martín, como mi papá. A él se lo llevan el 30 de junio del año 77, desde su casa. Él vivía en Caseros, con su compañera, que estaba embarazada, Noemí, y en la casa también estaban los dos hijos del primer matrimonio de Noemí, Emilio y Natalia. Y bueno, esto fue, como digo, el 30 de junio del 77 a las 4:30 de la mañana. Tengo un hermano que fue secuestrado de mi casa cuando tenía 19 años, en septiembre de 1977. Mi hermano era estudiante secundario, estaba terminando el colegio industrial en Palomar. Nosotros somos 3, yo soy la más chica. Mi hermano era un pibe que estaba siempre en mi casa, estábamos siempre ocupados, salíamos juntos. Cuando entraron a mi casa, entraron preguntando por otra familia, tocaron el timbre muy civilizadamente. Nosotros estábamos durmiendo, eran las 3 de la mañana, y cuando mi papá les abrió la puerta, bueno, ahí dijeron que buscaban a mi hermano. Nosotros fuimos secuestrados el 29 de junio de 1977. Y él continúa desaparecido. Nosotros nos conocimos cuando yo tenía 16 y él 19. Y bueno, desde ese momento siempre estuvimos juntos hasta el día que nos separaron de esta casa. Fuimos secuestrados en este lugar, que no es esta casa hoy como está, sino que era una casa muy precaria con techo de chapas y paredes de barro, ¿no? Soy platense y estuve 14 meses detenida. Tuve suerte porque estuve detenida desde el 22 de agosto del 71 hasta el 14 de octubre del 72, con lo cual mis condiciones de detención, aunque fueron rigurosas, sin lugar a dudas no fueron la de los otros compañeros.
Yo no sé mucho de mi viejo. No sabemos mucho de la militancia de él. Porque calculá que nosotros vivíamos en Luján. No vivíamos acá, vivíamos en Luján. Entonces, era un mundo que para nosotros era desconocido. Para mi vieja es desconocido ese mundo. Esa historia. Que yo aún no salía a tejer. En realidad, hace poco fui a una marcha en Luján por el 24 de marzo, que siempre vamos, pero en esta vez que había ido, había mucha más gente y me tocó entrar en contacto con compañeros de mi viejo que yo desconocía que existían. Entonces cuando me saludaban, me daban la mano y me decían, vos sos el hijo de Pestaña, wow, tu viejo no sabés qué capo, qué militante, qué esto, qué aquello, qué lo otro. Mirá vos. Yo sé, todo lo que sé es que él laboraba mucho, militaba mucho, pero nosotros estábamos absolutamente al margen, él nos mantuvo totalmente protegidos de todo eso. Los trenes, como digo, estaban muy presentes en nuestra familia. Mi viejo y mi hermano atesoraban mucho poder trabajar juntos cuando le tocaban los diagramas juntos, y más cuando les tocaba irse juntos afuera. Yo me acuerdo mucho, nosotros vivíamos a una cuadra de la estación de Morris y era muy lindo verlos pasar cuando pasaban juntos, o escucharlos. A veces ni siquiera se los veía, porque pasaban tocando bocina cuando pasaban juntos en el tren, en la locomotora, que se iban, por ejemplo, afuera. Me acuerdo una Navidad que les había tocado irse, la verdad no recuerdo si iban a San Luis, si iban a Junín, no sé dónde era, pero que iban a pasar la Navidad juntos en la locomotora, y digamos que estaba muy presente también, inclusive en el momento del secuestro de mi hermano, porque en aquella época, no sé si existe hoy, pero en el ferrocarril había una institución, una persona que se la denominaba el llamador, que la función que cumplía era ir por las casas de los distintos empleados avisando que determinado compañero no había podido trabajar porque estaba enfermo, tenía la familia enferma, alguien se tenía que quedar en su casa. Entonces era común que por ahí a las 2, 3, 4 de la mañana viniera alguien a golpearte las manos, tocar timbre, porque no había teléfonos en esa época, había muchos menos. En nuestras casas no los había, por ejemplo. Y para avisarte tenés que ir a tomar el servicio porque un compañero tuyo se enfermó. Y bueno, eso es lo que cuenta Noemí, por suerte Noemí no se lo llevaron. Y cuenta Noemí que lo que pensaron en ese momento cuando les golpearon la puerta, que era el llamador que lo venía a convocar para ir a tomar servicio. Perdón, señor, buen día. ¿Nos podría dar alguna información? No puedo dar ninguna información, señor Mediano. Gracias. Cuando pienso en esos años, pienso, por un lado, me parece fantástica la entrega que tuvo esa militancia, ¿no? Creo que se jugaban, viste, sin medir, ¿no? Todo lo que se jugaba. ¿No? Si uno piensa después viendo la historia, decís, bueno, tendrían que haberse dado cuenta, tenían hijos, tenían familia, qué sé yo. Pero yo creo que estaban tan comprometidos con lograr que el mundo fuera mejor, que no había un precio que fuera mucho, ¿no? Me parece. Por otro lado, tengo mucha bronca también cuando pienso en eso, porque pienso que el contexto histórico, ¿no? Lo que eran los dirigentes de esa época, sea desde Perón para abajo, fueron gente que los usó mal, y bueno, eso de alguna manera es como que el dolor es doble, ¿no? En las discusiones políticas y organizativas de la década del 70, en realidad a nadie se le ocurría que se podía hacer una revolución democrática. La revolución debía y tenía
que ser armada. Nosotros éramos lo que fueron los chicos de las Malvinas en la lucha, inexpertos, sin preparación militar, sin preparación política alguna, y teníamos sí las mismas convicciones que tenían esos chicos en ese momento. Las revoluciones no son jamás obra de una sola generación, sino de varias generaciones. La gente joven tomará ahora nuestras banderas y las llevará al triunfo. Mi vieja no era militante. Más allá que lo acompañaba, ¿sí? Y que lo había conocido militante, ¿no? Dentro de la JOC, más allá de que lo acompañaba, ella no se había adscripto al peronismo militante. Y yo recuerdo, sí tengo un vago recuerdo de Ezeiza, el día que fueron a Ezeiza. Fue fatal el recuerdo porque, claro, mi hijo dijo que iba y se fueron, el día anterior se fueron, porque nada, tenían que preparar todo, fue el día anterior. Y nosotros mirándolo por la tele, el momento que se producen todos los hechos, mi vieja llorando, o sea, de no saber, aparte, no saber qué pasaba, o sea. Ezeiza fue la primera derrota que tuvimos, realmente fue la primera derrota, porque fue una derrota moral. Terrible, murieron muchísimos compañeros, muchos heridos, y los que no, ¿qué está pasando acá? Después vino el otoño camporista, después vino el invierno, realmente, y después vino el 1 de mayo del 74, segundo gran golpe. Y a partir de ahí, creo yo, nosotros tomamos una política muy equivocada, no nos paramos, no la metabolizamos, no la pensamos, no la analizamos, sino que se respondió emocionalmente y con soberbia. Nosotros creíamos que éramos nosotros los herederos y no había otros, y éramos nosotros o nadie. Las misiones de la memoria es contribuir a procesar grupalmente los dolores colectivos. La historización de las luchas, utopías, de las dudas y certezas de una época configura un mapa desde donde leer y descifrar aquellos años donde revolución y soberanía eran parte de las palabras claves enarboladas por toda una generación. Nosotros estábamos un poco, éramos muy chicos, pero las discusiones eran entre ellos, digamos, entre mis viejos, ¿no? Sabiendo cómo venía toda la mano, pero vas a ir, cómo no, y después recriminándole, te dije que no fueras, recuerdo esas cosas. De todos modos, y más allá de todo eso, a mí me quedó un sabor muy amargo hasta los 18 años, ¿no? Eligió la política que cuidarnos a nosotros, que ayudarnos en la educación, que nos quedó un sabor muy complejo, una dualidad de sentimientos, ¿no? Y en ese dilema
Yo, bueno, nada, a los 18, 19 años comprendí por qué había sido la situación. Claro, obviamente comprendí, y ahí fue la sensación de ese sentimiento de idealizarlo, de martirizarlo, ¿no? De comprender que había sido una entrega en poder de un mejor. Vivíamos más, lo vivíamos con alegría, había festivales, era otra situación, ¿no? Completamente diferente. Cuando nos vinimos acá, hicieron en el 74, ya cuando muere Perón, empieza a ponerse bastante fea la situación en el puerto, hay bastantes actividad gremial, ellos están enfrentados, digamos, a lo que era el sindicato que había en ese momento. En ese momento la lucha era fundamentalmente por salarios, baños y ropa. Nosotros en el primer momento no nos enteramos de la desaparición de mi hermano. El fin de semana que le sigue, vamos, me acuerdo de ir con mi mamá a la casa de Noemí y de Miguel, y no encontraron a nadie, que no salía nadie. Eso nos llamó un poco la atención. Volvimos a casa, en el ferrocarril de San Martín, tomando en Caseros, bajando en Morre, como hacíamos habitualmente. Y durante toda esa semana no tuvimos ninguna noticia, y cuando son los domingos era habitual que nos juntábamos todos en mi casa. Noemí y Miguel no vinieron el domingo, y esto lo voy descubriendo después. Mi papá lo manda a mi hermano más chico, y eso sí es una imagen que yo la tengo, no sé por qué, pero absolutamente grabada, que cuando vuelve mi hermano con su novia en aquel momento, con su mujer, yo estaba dibujando en el piso, me acuerdo perfecto, las baldosas de la cocina, primeros días de julio, así que hacía frío, y me acuerdo perfecto cuando se cruzaron las miradas entre mi papá y mi hermano, que mi hermano le hizo como que no con la cabeza, como que mi viejo ya suponía que era lo que estaba pasando, pero no tenía la confirmación, y entonces esa fue la confirmación, y Ricardo sí se había contactado con Noemí, le pudo contar cómo fue, qué fue lo que había pasado. Esto fue a fines de junio, y Ariel, mi sobrino, nació el 16 de noviembre de ese año. O sea, Miguel no conoció a su único hijo, y Ariel no pudo conocer a su papá. Subieron, entraron, eran por lo menos 6 personas armadas con armas largas. Estuvieron, no sé, el tiempo que estuvieron, porque uno pierde un poco la noción, pero no fueron violentos. Entraron, se instalaron en la casa, subieron a los dormitorios, y bueno, son cosas que te quedan y vos pensás qué raro que fue, comparándolo con otros procedimientos, ¿no? Siempre pensamos, sabían que mi hermano no era un tipo peligroso, nunca supimos por qué. El momento que se lo llevan, mi viejo les dice que no se lo lleven, que cómo se lo van a llevar, que por qué. Y el tipo que está a cargo le dice, le puedo decir que lo busque acá, que lo busque allá, pero bueno, ya va a volver. Y quedó picando, ¿no? O sea, el recuerdo que yo tengo de esa noche es mi mamá gritando cuando sube y dice, se lo llevaron y no sabemos a dónde, ¿no? Eso es lo que a mí me quedó. Sí sabíamos que la situación se estaba poniendo muy fea. Se sabía de muchos compañeros que desaparecían. Todo el tiempo estábamos mirando el diario, o Eduardo salía a la noche a hablar por teléfono para ver si había alguna novedad, y si había caído algún compañero, y ver qué hacer. Unos 15 días antes de que nos secuestren a nosotros, veníamos caminando por una cuadra de acá, una cuadra y media,
Y cuando hablamos en la esquina, él me dice, quédate tranquila, pero caminá como si nada, que tenemos un montón de milicos apostados en distintos lugares. De junio a las 3 de la mañana sentimos que un estruendo tremendo y que empiezan a llamarlo a él. Nos dice que salgamos, nosotros salimos hacia el patio, que era la puerta que teníamos de acceso de la casa de uno de los lados, y ahí nos encontramos que estaba lleno, pero lleno de tipos armados. Estaban de civil, pero en realidad estaban con ropa de fajina en la parte de abajo. El que dirigía el operativo tenía una boina roja, el pelo medio largo, bigotes, un tipo de unos 36, 40 años más o menos. En la cocina nos tienen los dos, me llevan a mí al dormitorio a revisar el dormitorio, y cuando yo vuelvo a la cocina ellos no estaban. En ese momento, bueno, me esposan, me ponen una venda en los ojos y una capucha. Así me sacan hasta la calle, ahí doblamos a la derecha, llegamos a la esquina, volvimos a doblar y ahí me tiran en el piso de uno de los autos. A las 2, 3 de la mañana estábamos en casa, los 5 integrantes de la familia, estaban mi viejo, mi vieja, mi hermano más chico, que dormían todos en una misma habitación. Nuestra casa era una casa muy precaria, sí, y nosotros vivíamos en una habitación contigua que como separador tenía una pared de machimbre. Y nada, entonces nosotros sentimos, eran como a las 2 de la mañana, sentimos los golpes de los culatazos de las armas golpear en las ventanas. Y los gritos, ¿no? Abrí, sabemos que estás adentro, abrí, te la vamos a llevar, abrí, o tiramos la puerta abajo, tiramos la casa abajo. Nada, medio entre sollozos, mis viejos se levantan, mi hermano más chico, que tenía 5 años, lloriqueando, ¿no? Por los gritos, abre la puerta mi papá y entraron no sé cuántos. Pero eran un montón porque se oía el traquetear de las botas, se escuchaba en el suelo. Lo único que me acuerdo, algunas palabras, algunas frases: prepárate que nos vamos, y mi vieja gritando dónde se lo llevan, no, quédate tranquila vos, andate al fondo, que en un rato lo vas a tener de vuelta. Pero ni si te ocurra llamar a nadie porque te estamos vigilando afuera. Vamos a dejar una guardia, así que ni si te ocurra salir a buscar ayuda a nadie, a nada, porque mirá que estamos afuera y te vamos a hacer mierda, a vos y a todos tus hijos. Esos son los recuerdos que me quedan. Los sueños de una patria libre y soberana no tardaron en activar un odio ancestral que, lejos de estar vencido o adormecido, salió para dar su más terrible zarpazo. La persecución, secuestro y tortura fue el mecanismo que empleó un Estado terrorista como arma de guerra, exterminio y silencio. Yo me acuerdo que toda la vida familiar giraba en torno al retorno de mi hermano. Siempre se lo estaba esperando, siempre iba a volver. Me acuerdo cuando yo terminé la escuela secundaria, fue en noviembre del 78, y yo quería estudiar. Y me acuerdo que le dije a mi viejo, mirá, fui a averiguar, qué sé yo. Y mi viejo me dijo, ¿para qué vas a estudiar? Si cuando Cacho vuelva, nos vamos a ir a vivir a España. ¿No? O sea, siempre era el tema. Yo me quería casar, me acuerdo, era un tema también, bueno, la vida seguía. Y mi mamá decía, no te vas a casar porque tu hermano no está. O sea, todo era
¿cómo te puedo explicar? Era el esperar, el saber que iba a volver, porque de alguna manera estábamos convencidos de que iba a volver, era como impensable que esto fuera definitivo, ¿no? Preguntaba por él, me decían, él está mejor que vos, quédate tranquila, que él está mejor que vos, yo lo quiero ver, yo quiero saber cómo está, yo quiero saber dónde está. No, vos no lo podés ver. Bueno, en un momento me dicen que me van a liberar y yo me puse a reír, me dice por qué me reía y porque yo pensaba que no salía de ahí, obviamente, que me dice, no, nosotros no hacemos esas cosas, me dice. Y bueno, me sacan en un auto y a partir de ahí empezó el peregrinaje me quedé un mes en la casa de mi suegra, porque de alguna manera era como que estaba esto de en algún momento va a venir acá, mi suegra me decía, y yo sabía, ¿no? Pero no podía decirlo. Yo estaba embarazada 2 meses, tuve el embarazo, entonces todo eso lo oculté, todo eso me encerré muchísimo y traté de sobrellevar la situación como podía. Estuve un mes llorando día y noche, había una sensación y unas ganas de decir por qué estoy viva y por qué estoy acá, ¿entendés? Porque prefería estar muerta antes de estar donde estaba. Bienvenidos, bienvenidas. Damos comienzo al acto de reparación de legajos de la Administración General de Puertos, Sociedad del Estado. Estos compañeros empezaron a preguntarse qué habrá sido de los legajos laborales de los compañeros desaparecidos. Y ahí se encuentran que prácticamente en todos los ministerios hubo trabajadores desaparecidos que estaban en actividad en el momento de ser secuestrados. En muchos casos, cuando pedían, las respuestas eran: acá no hubo desaparecidos. Entonces, volviendo a mandar la nota con más información de que sí hubo desaparecidos y nombre y apellido, ahí empieza una investigación más exhaustiva. Y es así que esta documentación empieza a aparecer, aparecen los legajos en muchísimos casos. En otros, lamentablemente, fueron destruidos o fueron solamente como microfilmados, tal vez una sola hoja. Y es así que esta comisión empieza a recibir, después de haber firmado un convenio con el Archivo Nacional de la Memoria y la Secretaría de Derechos Humanos, empieza a recibir uno tras otro estos legajos. Y es así que cada legajo es la historia de la vida laboral de esa persona. Y es así que cuando llegan a la última página se encuentran con que estos compañeros fueron dados de baja o cesanteados o despedidos con causa justa por abandono de tareas, por inasistencias injustificadas. Y se encuentran que cada uno de los legajos que venía tenía esta injusticia, a pesar de que en el legajo mismo muchas veces constaba qué es lo que había pasado con los trabajadores. Es así que esta comisión empieza a trabajar y a generar un proyecto para que se pueda implementar un decreto en el cual la presidenta firme esta orden para que cada lugar de trabajo pueda reparar, corregir esta injusticia. La alegría y fundamentalmente transformada en el compromiso fue ver un proyecto político presente en el distrito que tenía mucha identificación con la Argentina que comenzó en el 2003 a recuperar la política de derechos humanos. Y la conocí a Odila de Pedro. Para mí una mujer increíble, increíble por lo que ha sufrido, pero fundamentalmente es por su compromiso con la vida, por su compromiso con la transformación y por su compromiso con aquellos hombres y mujeres que dieron su vida por una patria más justa, ¿no? Y me parece que en ella sintetizo en Iris Avellaneda, en Iris Pereira de Avellaneda, la mamá del negrito, y sintetizo en ellas dos todo el trabajo que se viene en nuestro distrito. Yo soy un hijo de esta democracia y cuando vi descolgar el cuadro de Videla
para mí fue un antes y un después en mi vida política. Y quería trasladarlo a mi distrito, quería que mi distrito fuera parte protagonista de esta transformación, ¿no? Así que lo vamos a lograr, estamos convencidos que lo vamos a lograr. Tenemos una base sólida, un piso muy sólido. Hay que seguir construyendo. Mientras haya un genocida en libertad, hay mucho trabajo por hacer. Y todavía hay muchos que están en libertad. Yo lo he escuchado a nuestro candidato a presidente hablar del Ministerio de Derechos Humanos. Y también lo escuché hablar de la continuidad de los juicios. Y nos parece que esto es clave. Es el único que lo ha planteado. Los demás intentan barrer la basura abajo de la alfombra, esconderla. Porque fundamentalmente forman parte de intereses corporativos de esa Argentina oscura. En la Argentina de los 70 vivimos estos procesos económicos y dictatoriales que derivaban en la desaparición de personas. Ojo con esto. Por eso hay un piso muy sólido y lo que tenemos que hacer los dirigentes políticos, los militantes, es seguir comprometiendo a nuestras comunidades con esta lucha. Con la lucha de la memoria y fundamentalmente con la lucha de lo que se viene. La violencia institucional es clave. Y me parece que hay que seguir defendiendo esta base sólida, muy sólida, en el que hay muchísimo más camino por recorrer. En democracia, para poder que Ariel pueda tener su apellido, su documento con su verdadera identidad, también fue bastante complicado. Noemí tuvo que como denunciar a Miguel por su ausencia y por no reconocer a su hijo, publicar edictos, creo que se llaman, no sé, en los diarios pidiendo la aparición de Miguel para reconocer a su hijo, en definitiva haciéndole un juicio a Miguel, reclamándole que venga a reconocer a su hijo. Bueno, el mismo Estado que había desaparecido a mi hermano, que lo había secuestrado, le exigía ahora a Noemí, a Ariel, a todos nosotros, para que Ariel pueda tener su verdadera identidad, que se desplegara todo un proceso de desaparición, por decirlo, porque era pedirle a Noemí que denunciara a su compañero, como que no estaba, y exigiéndole que ese era uno de los requisitos para poder llegar a que Ariel pueda tener su verdadera identidad. Entonces fue como otra forma de volver a desaparecerlo, ¿no? Que Noemí, con el dolor que le causaba, tuviese que reclamarle a Miguel, que no estaba, la aparición para reconocer a su hijo. Después de la pelea por la democracia y haber logrado el juicio a las juntas y haber visto que lo que parecía imposible se estaba haciendo un poquito visible, fue realmente, es como decir, más allá de la esperanza de que, bueno, quizás todavía, que era lo que se decía, había gente todavía que los tenían encerrados, que los tenían de rehén, que, bueno, todas esas versiones que circulaban y toda la expectativa y la esperanza que había. Cuando Menem gana las elecciones y anuncia que va a derogar las leyes, nosotros, mi marido y yo, decidimos que nos vamos a ir del país, si tenemos la posibilidad. Porque realmente sentí que la sociedad merecía que les pasara cualquier cosa. Era como, bueno, si saben que este hombre va a hacer eso y no apoyan, bueno, que pase lo que pase, no importa. Firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles. Vamos a seguir luchando. Bueno, tuvimos la oportunidad de irnos, vivimos muchos años en Alemania, pero para mí tampoco fue fácil porque yo no quería irme. No fue que me fui contenta, me fui enojada, me fui lastimada y siempre quería volver. Eso es lo peor, ¿no? Que siempre quería volver y siempre soñaba, y cuando volvía, cada vez que me iba era un desgarro y bueno, y después decidí volver porque
empecé a percibir que las cosas iban a ser diferentes. Me acuerdo cuando mi papá fue a contarme allá, en uno de los viajes, que estaba Néstor Kirchner como presidente, y bueno, con todo lo del cuadro, estaban pasando cosas que yo decía, ni en el mejor sueño de aquellos años era tan esperanzador que pasara algo así. A casi 4 décadas del último golpe cívico-militar y en pleno desarrollo de los juicios de lesa humanidad, en el partido de Hurlingham, un grupo de familiares y sobrevivientes abraza el proyecto de consolidar un espacio desde donde contribuir a la reconstrucción y reparación histórica, venciendo el silencio, el temor y reponiendo una memoria basada en la verdad y la justicia. En esta nueva etapa de la Comisión de Derechos Humanos de Hurlingham, la Comisión de Memoria y Verdad y Justicia, nace a partir, es una cosa que se venía hablando con Juan Zabaleta, ya desde fines de 2012. A partir de ahí es que empezamos a trabajar, se convoca a familiares y a compañeros que estén dispuestos a militar las políticas de derechos humanos, y bueno, empezamos a hacer efectivo vía una cantidad de actividades esta visualización, este reconstruir de la historia. El concepto es que un pueblo que no tiene y recupera su memoria no construye futuro. Y la realidad es que el Estado municipal ha estado absolutamente ausente en una zona que ha sido trágica en la década de los 70. Nosotros estamos limitando con Campo de Mayo, sabemos lo que ha pasado ahí adentro, la mansión Seré muy cerca, la base aérea de Palomar, y gracias a Odila de Pedro, gracias a Iris Avellaneda, gracias a su lucha, hoy comenzamos desde la articulación con el Estado Nacional a conformar esto tan maravilloso que es la Comisión de la Memoria en Hurlingham. Digamos que es un lugar donde tanto las Fuerzas Armadas como la Curia tenían un peso bastante importante. Que en realidad eso durante la etapa de la dictadura cívico-militar tiene mucho que ver, pero ya no tiene tanto que ver ahora, pero tiene que ver con los gobernantes que hemos tenido en el distrito, ¿no? Desde que se formó el distrito, que es en el año 95. Nunca hubo un desarrollo porque nunca hubo la voluntad política de llevar adelante nada, porque responden a otros intereses totalmente distintos. Por un lado estaban los militares que vivían acá, porque estaban en las cercanías, como Videla y como tantos otros que quizás ni sabemos. Los nietos recuperados de acá de Hurlingham también es algo que es para mí muy impresionante, saber que mucha de esta gente vivía acá y que no son solamente nombres, ¿no? Pero las políticas de Estado creo que en Hurlingham, justamente por eso, por la historia que hay, la gente de influencia que hay en Hurlingham, nunca avanzó. Y me parece que ahora es un momento donde naturalmente está surgiendo todo, porque es como que ya no puede seguir estando tapado, ¿no? Y a su vez la investigación que se hizo, que ha hecho la comisión y la gente que se ha acercado en este poco tiempo que estamos, te da la pauta de que hay mucho todavía por saber, mucho por descubrir, mucho por andar, ¿no? Que a pesar de que pase el tiempo, la cosa no es que se puede parar, ni que se puede acallar, al contrario, es como que nos potenciamos en la necesidad de saber, ¿no? ¿Cómo recuperamos la memoria? Para recuperar la identidad. La identidad es clave en un proceso local, fundamentalmente. Digo, nosotros somos la primer trinchera de la democracia, el primer mostrador de la democracia, donde está la demanda y donde también está la demanda de la identidad, de aquellos cientos de familias, de hombres y mujeres y de pibes que quieren saber quiénes fueron los militantes, soñadores por una patria más justa, por una Argentina soberana. Y el camino que hemos trazado es este. Hoy hasta tenemos un espacio público. Hoy, a partir de la articulación con el Gobierno Nacional,
tierras del ferrocarril, ahí en la zona de la calle Richeri, fueron cedidas a esta comisión. Es el espacio que a través de Belgrano Cargas nos cedieron por un medio de un decreto para construir nuestro paseo, nuestro espacio de la memoria. Para nosotros también es muy significativo este lugar y este espacio. Empieza a formarse, digamos, con vistas al futuro, y su primera actividad la hace el 22 de marzo del 2014. En esa actividad también hay la idea de la convocatoria de muchos familiares que habían participado en Vecinos de Hurlingham y de todos los que quisieran acercarse, la verdad que a contribuir a que a traerlos a los compañeros a la vida, ¿no? Un poco era esto, que no quedaran en el anonimato, ni en una foto, ni en un... Entonces, una de las tareas que hicimos fue hacer visitas guiadas a la ESMA. En esas visitas guiadas es donde yo termino de comprobar de que sí estuve en la ESMA. La mejor forma de reconstruir y de restablecer es la colectiva. Creo que no hay otra manera. De reconocimiento colectivo, de reconstrucción colectiva. No hay otra manera. Pero a veces algunas circunstancias te llevan a que necesites primero hacer una personal, como una restauración personal. Hace pocos días se suicidó un hijo en Zárate, porque no pudo sobrellevar la ausencia, no pudo sobrellevar la carga de ese estigma de ser hijo de desaparecido. No pudo. Eso es tremendo. A mí creo que lo que me ayuda ahora a sanar todo esto es, bueno, por un lado todos los compañeros de la comisión que he encontrado acá en las cercanías, en Hurlingham, un espacio de contención y de trabajo, desde la alegría fundamentalmente, no desde empezar desde el dolor, sino reconstruir desde la alegría, y mi familia directa, mi mujer, Martín, Felipe, son mis hijos y son los que me están ayudando o haciendo reaccionar hoy que la vida hoy está en ellos. El trabajo o la reconstrucción de la memoria de lo que pasó, luchar por la verdad, por la justicia, es por ellos, pero que mi prioridad hoy es que ellos estén bien. Nosotros militamos y vivimos en un distrito que tiene mucha violencia institucional, que también tiene que ver con los antecedentes de los que gobiernan, porque la verdad que uno es con quien camina y con quien transita los caminos de la vida, y los orígenes de los que gobiernan tienen que ver con esto, con la época de las 3A, las patotas sindicales, aquellos que apuntaban a los jóvenes y a los compañeros que querían una Argentina distinta. Así que bueno, me parece que lo que se viene es un trabajo de recuperación de identidad y de memoria que va a ser importante para que se comprometa la ciudadanía de Hurlingham, ¿no? Los vecinos de Hurlingham. Tengamos en cuenta que cuando fue en la época de la dictadura hubo mucha gente que no hizo denuncias
y que recién muchos años después se fue animando y se fue soltando. Y digamos, en lo personal yo lo que quiero es lo que te decía en un momento, esto de poder recuperar desde la memoria, pero desde la alegría, desde la fiesta, y si me apurás, creo que lo que más busco es que aparezcan los 400 o más de 400 niños que todavía no están. Con respecto a los derechos humanos, desde ya que desde el momento que vimos bajar el cuadro hasta acá, ha pasado mucha agua bajo el puente, se han hecho muchas cosas, es maravilloso lo que se está haciendo, y creo que las políticas de derechos humanos hay que profundizarlas, hay que continuarlas. Nosotros hoy por hoy nos vemos en la obligación moral de levantar las banderas de las abuelas. Las abuelas están viejas y se están muriendo, y hay casi 400 chicos que no han aparecido, 400 jóvenes de cerca de 40 años que no han aparecido, y esas personas tienen el derecho de conocer y saber quiénes son. Después elegirán lo que quieran. Ellas buscaban a los nietos, y nosotros ahora en actividades que estamos haciendo en los colegios también estamos empezando a buscar a los bisnietos, porque por ahí alguno de los chicos que está en primero o segundo año, que tienen 13 o 14 años, por ahí es hijo de algún nieto. Y bueno, esa es una parte para mí fundamental que tenemos que continuar nosotros.